El título de esta reflexión es Aún no es el fin. Sobra decir que el título tiene que ver con la actualidad de nuestros días que estamos viviendo. Lo que es increíble, hermanos, y espero que esté de acuerdo conmigo, lo que es increíble y profundamente lamentable es que el mundo apenas está saliendo, estamos medio saliendo, medio recuperándonos de una contingencia de salud muy seria como fue la pandemia que todos padecimos de coronavirus o COVID-19. Y tal parece que como humanidad no aprendimos nada. Otra vez debemos de reconocer que como seres humanos el hombre ha vuelto a fracasar. Es increíble que ahora la amenaza a un contagio, a una enfermedad, no sea a causa de un virus, sino ahora el temor es por lo que pueda suceder en Europa, en específico en Ucrania, en Rusia, y en todo esto que está sucediendo, que tiene hoy al mundo entero en un suspenso, en un miedo, por lo que puede llegar a pasar. Si las cosas llegan a escalar de una forma irreversible, pues sabemos que las consecuencias son y serían terribles para todos. ¿Es algo que se puede dar? Sí. ¿Es un temor? Desde luego que sí. La semana pasada estaba viendo una película que se llama El día del fin del mundo. Es una película nueva, está en Netflix, me parece, y creo que ya está en programación en algunos canales. Y esta película, la trama es un asteroide que se acerca a la Tierra y durante su trayecto comienza a desgajarse y a arrojar pequeños fragmentos, pero hay uno que se aproxima, que es el principal. Y de pronto aparecen las noticias de que uno de esos fragmentos va a caer y lo van siguiendo en vivo los noticieros. Todo el mundo está al pendiente de la llegada del primer pedazo de asteroide que va a caer. Y los cálculos indicaban que iba a caer en las Bermudas, en el mar, y que su impacto o su alcance no iba a ser tan severo para la población, para el hombre. Y donde que le fallaron los cálculos a los científicos y en lugar de caer en el mar, cayó cerca de la ciudad de Tampa, en Florida. No sé si alguien ya vio la película. Desde que empieza te tiene en tensión. Está en Netflix y cae y bueno, barre con la ciudad. Pero luego a 2.500 kilómetros de ahí el protagonista y su familia sufren los efectos de la onda. 2.500 kilómetros después del impacto se sintió ese impacto. Y bueno, ya toda la película se desarrolla en tratar de ellos de llegar a un refugio y mientras la tierra sigue siendo bombardeada por estos
asteroides. Es un escenario que ahora en este tiempo se puede dar. ¿Qué es lo que debemos de hacer como iglesia? ¿Cuál es nuestro papel en este tiempo? En primer lugar, nuestro primer deber, es seguir orando por este mundo. Orar unos por otros. Porque a final de cuentas, hermanos, en el saldo final de las cosas, sean o no sean justas las razones que llevan a la guerra, ¿sí? Lo que queda al final de la jornada es dolor, es muerte y tristeza. Niños, jóvenes, adultos y ancianos, todos por igual son víctimas. Y no nada más ellos, los que pelean también son víctimas, sus familias son víctimas. En una guerra es un perder-perder, no hay ningún ganador. Y lo que debemos hacer es pedirle a Dios que tenga misericordia de este mundo. Pero también como iglesia, y este es el punto principal, como iglesia aún tenemos algo que hacer en medio de esta situación. Para entender esto tenemos que ir a la palabra de Dios. Tenemos que partir de algo. Abran sus Biblias al Evangelio según San Marcos, capítulo número 13. En la versión 60. La primera parte de la reflexión, yo trataba, mientras pedía a Dios dirección, que no fuera como un estudio bíblico, porque no es el caso. Quizás la primera parte de la reflexión va a tener algunas semejanzas a un estudio bíblico. Espero no se vayan a dormir, ni se vayan a aburrir. Y ya vamos a ver una aplicación para este tiempo. Evangelio de Marcos, capítulo 13, dice así: saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiéndoles comenzó a decir: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principios de dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo. Y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán.
y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. El que está en la azotea no descienda a la casa ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas ay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó, hasta este tiempo ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros, mirad, os lo he dicho todo antes. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo: velad. Esto es palabra de Dios. Una vez más, nos enfrentamos un tiempo difícil y complicado. Un tiempo donde la iglesia de Jesucristo camina junto con el resto del mundo, ahora bajo las sombras del miedo a la guerra y a las consecuencias de esta. La iglesia, hermanos, la iglesia ha estado desde su nacimiento siempre bajo un constante asedio, agobio y tribulación por esas fuerzas satánicas que se oponen a ella. Y ya sea de forma directa, en la persona de aquellos primeros cristianos que eran arrojados a las arenas del Coliseo y muertos de una forma terrible, ahí en ese momento esa iglesia compuesta por estos primeros cristianos estaba siendo duramente atribulada. Pero así en lo particular como en lo general, en medio de tempestades, de guerras, de hambrunas, de enfermedades, de pestes, de plagas, de desastres naturales, la iglesia ha permanecido también en el mundo, continuando con su misión.
y va a continuar con su misión, ¿sí? Y en este tiempo que hoy estamos viviendo, no va a ser la excepción. La iglesia aún tiene una misión que cumplir. Por esa razón, es de suma importancia saber discernir los tiempos actuales que estamos viviendo. Entender cuál es nuestra misión. Y esa misión es saber transmitir, poder transmitir un mensaje de esperanza, un mensaje de paz, un mensaje de amor y a la vez un mensaje de redención en tiempos donde desde la óptica humana esto es imposible. Bueno, pues en estos tiempos es cuando más hace falta que la iglesia anuncie este mensaje. No es en tiempos de paz, no es en tiempos de refrigerio, es en tiempos como los que hoy estamos viviendo que la iglesia debe de cumplir más que nunca con esa misión. Por eso el tiempo actual demanda que la iglesia, que los que componen la iglesia sepan discernir, entender de forma diferente las cosas que están pasando a como las entiende el mundo. Para poder transmitir un mensaje de esperanza, hermanos, en tiempos difíciles, lo que la iglesia debe de saber primeramente es conocer quién es su Señor, es conocer su palabra, es conocer ese mensaje, vivirlo en el día a día y luego así poder transmitirlo a otros. Hay pasajes de la Biblia, pasajes de la palabra de Dios que por su desconocimiento se malinterpretan y generan especulaciones, generan confusión entre las personas. Y este tema es uno de esos temas. Y si no, miren, otra vez se levantan las voces que propagan, que anuncian otra vez lo mismo de tiempos pasados. Ahí viene el nuevo orden mundial, ahí vienen las tramas políticas de los gobiernos, etcétera, etcétera. Ahí viene otra vez todo esto, todas estas conspiraciones. Y lo único que generan es confusión, es temor. Esa deficiente escatología, hermanos, que en tiempos como estos vuelve a surgir y vuelve a escucharse, es producto de esa mala interpretación de pasajes como los que vimos el día de hoy. Estas agendas, estas voces que se levantan cuando pasa un evento de estos, parece que lo que tratan de acomodar es su propia agenda personal de interpretación bíblica, aunque esta esté muy alejada de la verdadera revelación de la palabra de Dios. El pasaje de Marcos 13 y sus paralelos de Mateo 24 y Lucas 21, ¿sí?, se les conoce también como el pequeño Apocalipsis de Jesús. Y estos pasajes, o este nombre que se les da a estos pasajes, se debe al hecho de que en estos capítulos de los llamados evangelios sinópticos están insertados estos discursos de Jesús, estos dichos de Jesús, estas palabras y estas descripciones que él hace acerca de los últimos tiempos, pero lo hace en algo que se conoce como lenguaje apocalíptico. Por eso muchas veces este tipo de lenguaje es desconocido para nosotros. De ahí nace esta confusión, de ahí se generan de pronto estas controversias. William Barclay menciona que este pasaje de Marcos es difícil de comprender para el lector moderno, ya que este capítulo es uno de los capítulos más judíos de toda la Biblia. Porque en este capítulo Jesús emplea un lenguaje, emplea términos, emplea figuras que son muy familiares para los judíos de sus días.
pero que resultan extraños y desconocidos para el lector moderno como nosotros. Sin embargo, en su obra, William Barclay hace una especie de desglose o desmenuza este pasaje, y hay 5, lo voy a decir así, 5 hilos que él distingue entre estos dichos de Jesús, 5 pensamientos, 5 ideas en este pasaje. Número 1, Marcos 13, dice Barclay, aborda profecías que hablan sobre la destrucción de Jerusalén. Marcos 13 habla también de la inminente persecución de cristianos. Marcos 13 habla sobre las advertencias de los peligros que habrá en los últimos días. En este pequeño apocalipsis de Jesús también se identifican algunas imágenes que son extraídas de la concepción judía del día del Señor. Y por último, en este pasaje hay un hilo fundamental y que es el principal y es el que nos vamos a enfocar esta tarde, y es el que tiene que ver con la llamada segunda venida de Cristo. El problema de estos pasajes, hermanos, es que todo está entrelazado. Jesús habla de lo inmediato, habla de lo que ha de venir en un mediano plazo y habla de lo que ha de venir en un largo plazo. Y el problema es, el reto, la encomienda, es saber distinguir qué cosa, qué dicho pertenece a cada tiempo que dio nuestro Señor. Este hilo o referencia de la segunda venida de nuestro Señor es importante a la luz de lo que hoy está sucediendo, porque esa debe de ser la principal fuente de esperanza y consuelo, saber que Jesucristo viene pronto. Hay 2 realidades que emergen en medio de estos pasajes difíciles y de pronto confusos para entender. Hay 2 verdades que sobresalen. 1, Él va a regresar. Y 2, Él va a consumar la obra de Dios en este mundo. Cuando eso suceda, en esa segunda venida, o en esa parusia, como le llaman algunos, ¿sí?, será un hecho increíble. Será una venida con poder y con gloria. Nuestro Señor Jesucristo no regresará y no estará en la humildad o en la pobreza de un pesebre. Dice la Biblia que en cambio, o ahora, cuando Jesús regrese, lo hará en el esplendor de su gloria, como lo que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Será como el relámpago que sale de oriente y corre todo el occidente. Será un hecho que todo el mundo verá. Cuando nuestro Señor regrese de nuevo a este mundo, hermanos, será el triunfo final, el triunfo definitivo y absoluto de la cruz. Será la victoria del Cordero y será la consumación del reino de Dios. Hermanos, la historia del mundo, la historia de la humanidad y la historia de los acontecimientos que hoy nos rodean cobran sentido cuando entendemos que el Señor tiene en sus manos un propósito que aún no termina por cumplirse. Y ese propósito es salvar, redimir a la humanidad. Dice la palabra de Dios que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan a un arrepentimiento. Quiero decirte esto: el sentido de nuestra vida está en las manos de Dios. Tu vida y el futuro de tu vida no está en puntos suspensivos a ver qué va a pasar. Tu vida está en manos de Dios. El principio y el fin de las cosas está en manos de Dios. Él es el Señor de los tiempos.
Nuestra vida no depende de ninguna otra circunstancia, depende de la voluntad y de la misericordia de Dios nuestro Señor. En segundo lugar, ay, qué silencio se quedó todo. Apagaron el aire, ¿verdad? En segundo lugar, no es Dios el autor de las guerras y de los conflictos entre los hombres. Cuando escuchamos siempre el mismo argumento de ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios permite que pase eso? Y luego quieren como filosofar o no sé, es que si Dios creó el bien, entonces creó el mal, y son los mismos discursos de siempre. Pero Dios, hermanos, Dios no es el autor de las guerras. Dios no es el autor de los conflictos entre los hombres. Estos y todos los problemas que hay en el mundo, entiéndase todos, enfermedades, muerte, violencia, todo ello es consecuencia de la desobediencia del hombre. Es consecuencia del pecado que hay en la humanidad. Dios no es el autor de las cosas malas que están sucediendo. Dios, repito, no es el autor de todo esto. La historia que estamos viviendo tiene un propósito y un fin. El propósito es que a través de estos conflictos como los que hoy estamos teniendo, estos sean, como lo dijo C.S. Lewis hace tiempo, sea una especie de megáfono, sean una especie de bocina, ¿sí?, que Dios usa para hablarle a este mundo, para despertar a una humanidad dormida y que se ha alejado de Él, incluida desde luego su iglesia. Esto es lo que hoy estamos viviendo, o este tiempo que estamos viviendo no es el fin. Aún no es el fin, hermanos. Es parte del llamado que Dios está haciendo a este mundo, para que ese hombre, para que ese mundo voltee su rostro a Dios. ¿Estamos viviendo tiempos de gracia? Desde luego que sí. ¿Puede ser Dios hallado aún bajo estas circunstancias? Desde luego que sí. Y esa es la misión de la iglesia. Voy a decir algo que quizás a muchos les provoque incomodidad, pero déjame decirte lo siguiente, hermano. La misión de la iglesia aún no ha terminado, y no es el tiempo de quedarse sentado y frotarse las manos esperando ser librados de todo agobio y tribulación, como si fuéramos una generación especial de cristianos que yo no sé por qué causa no deben padecer, ni sufrir, ni ser atribulados. Quien tenga oídos para oír, oiga. La iglesia está inmersa y camina en un mundo que está siendo atribulado. Y por esa razón, la misión de la iglesia, hoy más que nunca, debe de ser esa: llevar un mensaje de esperanza de parte de Dios. Hoy el mundo, hermanos, y los que sufren, no necesitan escuchar de complots, no necesitan escuchar de conspiraciones, no necesitan escuchar de nuevos órdenes políticos religiosos que los van a gobernar. No, hoy lo que este mundo necesita, lo que la gente que está sufriendo necesita, lo que la gente que tiene miedo necesita, los que creen que ha llegado el fin, necesitan escuchar que Dios les ama. Ese es el mensaje que la iglesia va a transmitir. El mundo necesita escuchar hoy más que nunca que ese Dios es real, que es un Dios que está vivo y que es un Dios que en la persona de su Hijo Jesucristo les ha perdonado, y que en su gracia, en su amor, les ha dado
la vida eterna para todo aquel que crea en Él. Y ese mensaje, hermanos, no van a ser en el seno de una asamblea de las Naciones Unidas. Ese mensaje no lo va a comprar en una librería cristiana, no lo va a encontrar en un súper. Ese mensaje es la iglesia quien lo debe compartir al mundo. Y aunque estemos pasando por tribulación, aunque hoy tengamos miedo, hermanos, el mensaje de paz, el mensaje de esperanza es el mensaje que anuncia que hay un Dios más grande y todopoderoso que lo que hoy está pasando en este mundo. Y esa es nuestra misión. Es urgente, hermanos, es urgente que el mundo sepa que la verdadera paz está en Jesús, que Él es nuestra paz, que Jesús es la paz que el mundo necesita. No la paz de la conveniencia, no la paz condicionada, no la paz de llegar a acuerdos que después se rompen. Es la paz que nace del corazón de un Dios que sigue amando aún a este mundo y que en su amor sigue dando a su Hijo único para que todo aquel que cree en Él no se pierda. Eso es gracia. Y eso es amor en medio de estos tiempos. Por esa razón, aún no es el fin. Aún hay muchas cosas por hacer. Aún hay muchas personas, iglesia, que necesitan escuchar este mensaje. El mensaje del Evangelio. Quiero concluir con lo siguiente. El doctor Mortimer Arias, quien fue obispo de la Iglesia Metodista en Bolivia, narra en un libro llamado Venga tu Reino, una experiencia que tuvo en el año de 1957, cuando él salió del seminario y se disponía a iniciar su pastorado. Dice Mortimer Arias que en ese momento su teología se basaba nada más en dos ideas: una en su encuentro personal con el Señor y otra que a través de Cristo y solamente en Cristo había salvación. Y que cuando él escuchó hablar de la llamada segunda venida, en ese tiempo otro pastor metodista muy reconocido, el doctor Daniel Niles de Sri Lanka, de Ceilán, al pasar por Montevideo, Uruguay, donde estaba Arias, le hizo una pregunta al doctor Niles y le dijo: ¿qué tan importante es creer en la segunda venida de Cristo? ¿Qué tan importante es creer en ese hecho?, le preguntó. Y el doctor Niles le respondió con otra pregunta. Le dijo: ¿tiene importancia la boda una vez que uno ya está comprometido? ¿Es suficiente tener el anillo de compromiso sin esperar a casarse? Le dijo: ¿qué sentido tiene el compromiso si no es en función de su consumación en el matrimonio? Le dijo: así es con la segunda venida, le dijo Niles. Dios se ha comprometido en Cristo con la humanidad, y su venida, su segunda venida, no es otra cosa más que la consumación final de la historia en las bodas triunfantes del Cordero y de su iglesia. Iglesia, la victoria es de Cristo. Amén. Y en segundo lugar, Cristo viene pronto. El amado Señor viene pronto. Las señales de Marcos 13, sus advertencias y el llamado a estar esperando dicho momento
es a lo que verdaderamente nos debemos de ocupar. Es un tiempo de velar y de orar. Jesús dijo: manténganse despiertos, porque no saben cuándo volverá el dueño de la casa, si al atardecer o a la medianoche o al canto del gallo o al amanecer, no sea que venga de repente y los encuentre dormidos. Lo que les digo a ustedes, se lo digo a todos: manténganse despiertos. Hermanos, no perdamos el tiempo tratando de hacer relojes escatológicos que no tienen pies ni cabeza. No perdamos el tiempo haciendo cálculos de qué día y a qué hora será el regreso de nuestro Señor, porque hacer eso es pretender arrancarle ese secreto a Dios. Y si ni los ángeles ni el Hijo lo saben, cuanto menos nosotros lo vamos a saber. Pero sí tenemos que estar preparados, porque Cristo viene ya. Las señales y lo que narra Marcos, Mateo y Lucas y parte de Apocalipsis ya se han estado cumpliendo. Faltan cosas, pero hoy tú y yo somos testigos de que cada evento que sucede, cada día que pasa, es un día menos para que Jesús regrese. Es un día menos para que nuestro Señor regrese por nosotros. Mantengámonos alerta y compartamos este mensaje con quienes aún no le conocen. Por último, son tiempos de una profunda oscuridad. No solo es lo que está pasando en Europa, es lo que pasa en todas partes del mundo, es lo que está pasando en México. Son tiempos de una profunda oscuridad y todos lo reconocemos, y esta se ha profundizado. Hoy no es un tiempo para tener un optimismo fácil. Como cristianos debemos de saber, y tú tienes que saber, que por un tiempo más permaneceremos en tinieblas hasta que rompa la mañana de Dios. Pero en este tiempo, es precisamente en este tiempo, en esta oscuridad, en estas situaciones que estamos viviendo, donde primeramente nosotros como iglesia somos llamados a refrescar nuestro compromiso con Dios. Somos llamados a arrepentirnos delante de Dios. Somos llamados a renovar nuestro voto y nuestro compromiso con la causa del reino, para después salir y ejercitar ese discipulado, ahora sí de una forma fresca y renovada. Lo hemos venido diciendo, hermanos, desde aquel regreso de mayo del año pasado. Si tú regresaste a la casa de Dios igual que como te fuiste, con los mismos enojos, con los mismos enfados, con la misma tristeza, hermano, habrás desperdiciado el mejor tiempo que Dios te dio para cambiar. Porque ¿sabes qué? Nada más por su misericordia te permitió volver, no para que seas igual, sino para que seamos diferentes. Y hoy otra vez enfrentamos lo mismo. Son tiempos de que primeramente la iglesia del Señor reflexione y piense en su papel, en su compromiso en este mundo. Recordemos que no será en el amanecer cuando aparecerá el novio, será durante la noche, será en medio de la oscuridad, donde ese no amanecer romperá de golpe con esas tinieblas. Y es ahí, en ese momento, donde iniciará la fiesta de las bodas de Cristo, el Cordero y su iglesia. Y tú y yo estamos invitados. Pero ¿sabes qué? Mientras ese día llegue, hay muchas personas más que necesitan ser invitadas, porque aún no es el fin. Iglesia, debemos de seguir adelante.
proclamando y anunciándole a este mundo que Cristo vive, que Cristo reina, que Cristo es el Señor de todas las cosas, que nuestra vida y el destino de este mundo no está en puntos suspensivos, no está dependiendo de la guerra, depende de la misericordia de Dios. Amén.